Listo, Tere, si quieres iniciamos. Muchas gracias, Ok, buenos días a todos, bienvenidos. buenos días a todos. Gracias, adelante. Bueno, a mí me tocó la carta de la Tierra, entonces para comenzar, pues vamos a ver qué es esta carta y fue hecha hace casi 40 años y esta consta de 16 principios con los que se busca transformar la conciencia de las personas por medio de sus acciones. Y se considera que es un marco ético para la sociedad global para que ésta sea más justa, más sostenible y más pacífica en el siglo XXI. Ese era el propósito. También pues que se viera que todas las personas tenemos una responsabilidad compartida por el bienestar de todas las demás personas y del medio ambiente. Y se ve como una visión de esperanza pues para un futuro mejor del que vivimos actualmente. Y también para hacer conciencia de que tenemos una interdependencia global, lo que significa que pues estamos todos relacionados unos entre otros y unos necesitan de nosotros y nosotros de ellos. Y pues final, o sea, en general es para que prospere toda la vida en la Tierra. Entonces, esta carta tiene un preámbulo en el que habla de que toda la diversidad, o sea, que de toda la diversidad que hay en la Tierra, todos los humanos somos una sola familia humana. No importa de qué país, ni religión, ni pensamiento, y que somos todos una comunidad terrestre que comparte el mismo destino. Y esto es porque pues sabemos que las comunidades pues se forman de diferentes especies, ¿no? Entonces somos una comunidad global que va hacia el mismo destino. Esta misma carta tiene 4 pilares, que son el respeto y el cuidado de la comunidad de la vida, la integridad ecológica, la justicia social y económica, la democracia, no violencia y paz, y finalmente que tiene un apartado que dice el camino hacia adelante. Entonces, hablando más un poco a fondo sobre el preámbulo, pues uno de los 4 temas que menciona es que la Tierra es nuestro hogar, que nosotros tenemos recursos finitos y que es una preocupación en común para todos, pero que se tiene que ver como un deber sagrado el hecho de cuidar la vida, la diversidad y la belleza de la Tierra. Después habla sobre la situación global en la que dice que toda la producción y el consumismo pues está causando una gran brecha entre ricos y pobres y que hay como mucha justicia, ignorancia, conflictos violentos y además de todo esto pues está generando una devastación ambiental pues agotando recursos y extinguiendo especies. Entonces, en el siguiente tema dice que los retos venideros que tenemos es que tenemos 2 opciones y una de ellas es formar una sociedad global para cuidar la Tierra y a nosotros mismos y que todo sea en orden, o arriesgarnos a la destrucción total de nosotros mismos y muchas otras especies. Aunque ahí dice que pues sería como la destrucción de la vida, pero sabemos que pues, aunque nosotros no estemos, seguramente habrá vida que prospere, pero pues sí nos llevaríamos tal vez una gran porción de lo que vemos ahora. Y también menciona que es una responsabilidad universal, ya que pues tenemos que ver por el bienestar presente y el futuro de todos los humanos y de una comunidad. Entonces, esto tiene que ver con la solidaridad humana y, o sea, se fortalece todo este pensamiento cuando las personas están agradecidas de la vida y se dan cuenta del lugar que ocupan como seres humanos en la Tierra. O sea, nosotros como biólogos, mejor que nadie sabemos que somos una especie que comparte espacio con las demás y no somos como pues ningún tipo de gobernante de todo el mundo ni nada de eso. Entonces, ahora pasando a los 4 pilares y a los 16 principios, el primer pilar, como ya les había mencionado, es el respeto y el cuidado de la comunidad de la vida. Entonces, el primer principio nos dice que todos los seres somos interdependientes, o sea que todos estamos relacionados recíprocamente y que toda la forma de vida tiene un valor independientemente pues, de los usos que nosotros como humanos les podamos dar. El segundo de los principios nos menciona que sí, nosotros
tal vez podemos tener como ese derecho de posesión o que nosotros consideramos que poseemos algo, que administramos o que utilizamos algo, pues siempre debemos de hacerlo con responsabilidad para que todo, pues todo el conocimiento que tenemos o todo el poder que las personas pueden tener, pues sea llevado de una buena manera. El principio 3 nos dice que todas las personas deben de tener un modo de vida pues digno y seguro y también pues que sea ecológicamente responsable. Y el principio 4 también nos dice que, o sea, todas las generaciones son libres de poder hacer lo que ellos quieran durante su estancia en la Tierra, pero también tienen que estar conscientes de que después de ellos vienen muchas más generaciones y tienen que cuidar esos recursos para que las demás también puedan disfrutar de ellos. Entonces, después viene el segundo pilar, que es la integridad ecológica, y en él está el principio 5, el cual nos dice que pues tenemos que establecer algunas reservas naturales y así pues, o sea, poder como cuidar esas reservas de manera general, pero también tenemos que saber manejar los recursos renovables y los no renovables. En el principio 6 nos dice que tenemos que tomar decisiones que contemplen las consecuencias globales a largo plazo, porque sabemos que las personas solemos ser organismos que piensan simplemente a corto plazo, siempre vemos los beneficios a corto plazo y dices, pues, o sea, ahorita no me está pasando nada, pero lo que tenemos que ponernos a pensar es si en 10, 15, 20 años eso va a afectar, y tal vez no a nosotros, pero a las siguientes generaciones puede ser que sí les dañe demasiado. Y también menciona que pues debemos de evitar todo tipo de contaminación radiactiva o tóxica o sustancias peligrosas y también evitar actividades militares que dañen el medio ambiente. Y esto pues ya sabemos que pues como tal no tenemos un control sobre las actividades militares, pero pues ojalá sea posible. Y finalmente el principio 7, que abarca este pilar, nos menciona más que nada sobre tener una economía circular en la cual pues todo lo que utilicemos se le dé el uso máximo posible, así casi hasta así al 100%. Entonces, pues para que la Tierra tenga como esa posibilidad de regenerarse y de, pues sí, de como que volvamos a tener esos recursos en el tiempo que la Tierra necesite y además todas las personas tengan como pues ese, ese bienestar y todos puedan utilizar las cosas. Entonces, si dejamos de hacer como tanto consumismo y utilizamos una economía circular, pues todas las personas tendrían esa posibilidad de utilizarlas y de, pues de que no haya como este intercambio de cosas materiales tan rápido. Ahora, el tercer pilar es la justicia social y económica. Y en este caso, el principio 8 nos dice que o sea, que se tiene que apoyar a la comunidad científica y técnica, pues para que esta ayude como a las necesidades de las naciones. Entonces, bueno, sobre todo a las que están en vías de desarrollo. Y también que se debe de mantener el conocimiento tradicional y la sabiduría espiritual de las personas para conservar el medio ambiente. Y esto también, pues alguna vez leí un artículo en el que mencionaban que muchas personas a veces consideran especies o bosques o lugares como sagrados y entonces las personas pues conservan esos lugares y los mantienen, o sea, no dejan que nadie los toque. Y pues esa es una gran ventaja para nosotros, pero pues también es una cultura o una tradición que se tiene desde hace muchos años y que también es importante pues que prevalezca. El principio 9 dice que pues básicamente que todas las personas deberían de tener derechos y servicios y que
deberían de cumplírseles al 100%. El principio 10 es pues que tratemos de promover, más bien, sí, o sea, que tratemos de evitar que haya desigualdad entre las riquezas de las naciones y no solamente entre naciones, sino dentro de la nación. Y pues así también se apoya el uso sostenible de los recursos y la protección ambiental, o sea, como haciendo dos pájaros de un tiro. Y después el principio 11, que pues se expresa bien por sí mismo, que es afirmar la igualdad y equidad de género como prerequisitos para el desarrollo sostenible y asegurar el acceso universal a la educación, el cuidado de la salud y la oportunidad económica. Y el principio 12, que también se expresa por sí solo, pues básicamente es sin discriminación, apoyar a la dignidad humana, a la salud física y el bienestar espiritual de los pueblos indígenas y las minorías. Entonces, pues este pilar habla mucho más bien sobre, como lo dice el título, justicia social y económica. Entonces, pues tal vez podríamos pensar que no nos compete mucho en lo ambiental, pero sí, porque realmente, pues como lo menciona en un principio, todas las personas estamos en este mismo barco, ¿no? Y finalmente está el pilar 4, que es democracia, no violencia y paz. Y en el principio 13, nos dice que tenemos que eliminar cualquier tipo de corrupción en todas las instituciones privadas y públicas. Y también que todos debemos estar implicados en la toma de decisiones de lo que se va a hacer. Y esto también me recuerda a una clase en la que se le llamaba investigación, acción participativa, y es donde, pues básicamente, todos los científicos o quien vaya a hacer un experimento toma en cuenta siempre a las personas y les pregunta, pues, su opinión, cómo ven el proyecto que se va a hacer, si hay alguna objeción con eso, y entonces conforme a eso, el proyecto va, pues, tomando no sé cómo decirlo, otros caminos, y entonces así las personas están integradas y el propio científico pues no deja de lado nunca a la gente, que obviamente siempre va a estar ahí. Y después el principio 14, pues este es integrar la educación formal y el aprendizaje a lo largo de la vida, las habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible. Que bueno, también se explica bien por sí mismo. Y el principio 15 es que tratemos a todos los seres vivos con respeto y con consideración, no solamente a los humanos, que de por sí, siendo humanos, a veces no nos respetamos entre nosotros, pues a veces suena incluso más complicado que se vaya a respetar otra cosa que no esté, bueno, que no se vea como nosotros. Y finalmente, el principio 16 es promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz entre pues todas las personas. Entonces les había mencionado que también está la última parte, que es el camino hacia adelante, y en este nos dice que pues esta carta es una promesa que tenemos que mantener siempre presentes en nuestras acciones diarias. También es un cambio de mentalidad que obviamente pues no va a ser de un día para otro, pero que al menos estamos intentando pues lograr un cambio. Y pues que también tenemos que profundizar y ampliar el diálogo social, porque pues si entre todos no nos estamos poniendo de acuerdo en algo y no estamos explicando las razones por las cuales queremos cambiar algo o vemos un problema en algún lugar, pues en realidad nunca vamos a poder solucionarlo. Y también pues que todas las personas sí somos libres de hacer lo que nosotros queramos, pero siempre tenemos que tener en cuenta el bien común de los que están alrededor de nosotros. Y en este caso menciona que tiene que haber una alianza, sí o sí, entre gobierno, sociedad civil y empresas, pues, para que se haga una gobernanza efectiva, que era lo que veníamos viendo, para tomar
más bien para realizar una toma de decisiones que sea efectiva. Y también menciona que las Naciones Unidas pues deberían de apoyar la implementación de estos principios para que pues así al menos todos los países que están dentro de las Naciones Unidas puedan hacer el cambio con esta carta. Y pues ya, eso es todo. Les dejo unas frases que me gustan de un anime. Muchas gracias, Teresa. Muy, muy interesante. Pues bueno, se dieron cuenta la exposición de los objetivos y la intención de este tratado, pues lo que está buscando es reafirmar precisamente lo que hemos estado platicando, lo que hemos estado hablando todos estos días acerca de sociabilizar mucho los temas ambientales. Los temas ambientales se han vuelto muy inclusivos socialmente hablando. Creo que la búsqueda de su consolidación tiene mucho que ver con la aceptación social de las, digamos, obligaciones, pero también de los derechos que nosotros tenemos por la naturaleza de estos principios que nos acaban de comentar. Y algo interesante, lo vieron, lo acaban de ver ustedes. Siempre nos vamos a encontrar que en las políticas ambientales vamos a ir agarrados de la mano con la erradicación de la pobreza, con justicia social, con inclusión y equidad de, tanto de género como de cuestiones de otro índole que de aspecto social. Entonces es un tema complejo porque busca dentro de sus políticas buscar equilibrios. Por eso de ahí de la sustentabilidad ambiental, la búsqueda de los equilibrios, que esto pues se vuelve complicado porque en ocasiones a veces los sectores, muchos sectores se sienten excluidos. Eh, a mí me ha tocado escuchar que los sectores fuertes, los sectores poderosos, los sectores económicos fuertes, siempre tienen un diálogo de exclusión en las políticas ambientales porque sienten que no son considerados y que siempre se les busca apoyar más a los sectores más vulnerables. Pero tú volteas y escuchas a los sectores vulnerables y dices que al final del día siempre son los que terminan pagando los platos rotos de todo lo que generan los demás sectores. Conclusiones. Creo que algo muy importante, muchachos, es la sociabilización de los temas ambientales. Creo que si nosotros, los programas, si analizamos programas, que yo creo que vamos a tener un momento donde analicemos algunos programas históricos que se han tenido en temas ambientales y cómo han funcionado o no han funcionado, nos vamos a dar cuenta que algo muy importante es la sociabilización. Ayer un compañero de desarrollo urbano me compartió ese enlace que les pasé. Creo que sí algunos lo vieron. Yo esperaba otra cosa, era más bien dicho echarse porras entre ellos de lo que se hizo, pero al final ya 5 minutos era lo que realmente valió la pena en el sentido para nosotros de la cuestión de lo que se presentaba, que era este manual de desarrollo urbano. Y me llama mucho la atención, fíjense cómo en estos temas urbanistas está muy clavado el tema ambiental desde un punto de vista del servicio que nos viene a brindar. Entonces, ¿qué es lo que me hace pensar a mí? O sea, quizá nosotros queremos llegar a veces, muchas veces, con las cuestiones muy técnicas, muy científicas, a dar una charla y la gente a lo mejor no está muy capacitada y eso no les genera un desencanto y dicen, híjole, vamos a escuchar cuestiones que ni siquiera entiendo, me paro y mejor me voy. Quizá debemos aprender, y yo me lo llevo eso como un aprendizaje que lo que vi ayer, de cómo la sociedad en general, o a partir de un sector, cómo visualiza el tema ambiental. Lo está viendo como un bien de un servicio que te está brindando un confort. No, más allá de que nunca hablaron en realidad, sí, de lo poquito que se habló de los temas ambientales en la presentación que hizo la secretaria Romy Rojas y después en lo que se siguió hablando. Cuando hablaba de ese tema ambiental, hablaba de árboles, hablaba de eso, pero nunca te decía realmente cuál era la intención ambiental, sino realmente era como un bien para un uso humano. Quizá desde ahí a lo mejor
debemos de empezar a ver cómo incorporar ese diálogo que la gente usa y empezar a hacer inclusión de los temas realmente ecológicos o ambientales que a nosotros nos interesa. Eso nos ayudaría quizá a que poco a poco vayan entendiendo que la estructura verde urbana debe de transformarse, y yo creo que hoy en día es necesario que hagamos un programa de transformación de espacios, entre comillas, digamos, verdes de las zonas urbanas, porque ¿cuál es la intención? Habría que pensarnos cuál es la intención de querer hacer eso, de generar un bien desde el punto de vista del servicio ambiental que vamos a recibir directamente como personas que vivimos en ese lugar, en ese espacio urbano, o si además realmente queremos la inclusión del sector realmente ambiental para recuperar esos espacios verdes para el disfrute no nada más nuestro, sino también para el resto de la diversidad de especies. Habría que irlo checando y habría que ir analizando. Hay mucho que discutir seguramente y no es tan simple y tan sencillo, así como llegar y llegar a imponer. Porque además ahí tenemos otros, ¿cómo se llaman? Otros, ¿cómo le podríamos decir? Otros problemas, o no sé si sean problemas o otros, este, bueno, vamos a llamarle problemas, ahorita se me fue la palabra que quería utilizar, porque además, si yo quisiera empezar a incluir especies silvestres, por ejemplo, especies nativas, necesito autorizaciones de alguien más. ¿De dónde voy a traer las especies? ¿Quién me las va a dar? ¿Quién me certifica que son especies que no han sido extraídas de su medio natural de forma ilegal? O sea, son muchísimas cosas que hay que ir incluyendo. Entonces, es como que una red un poquito gigantesca y que necesita no una visión centrada en el problema en particular, sino necesitamos una visión más hacia afuera. Y ahorita Tere nos comentaba un poquito acerca de cómo las actividades participativas con la sociedad te pueden ayudar a reorientar muchas veces tus proyectos y llevarlos a mejores términos, ¿no? Es algo, por ejemplo, que yo les invito a que experimenten cuando, si de pronto se les topa un proyecto con alguien donde los inviten a talleres participativos, porque no es muy fácil, no es muy fácil realmente hablar con las personas y mucho menos hacerles llegar y entender el objetivo que nosotros queremos y obtener los resultados que quisiéramos a partir de ellos, de su participación. Y todavía creo que lo más difícil, porque a mí me costó mucho trabajo después de muchos años poder dominar, es el poder hablar con la gente. Se me hace súper complicado. Tenemos un lenguaje muy elevado y a veces cuando lo quieres aterrizar a un nivel general, es muy difícil, es muy difícil. Pero bueno, vamos, no sé si tengan algún comentario de la Carta de la Tierra. También al final, si se dan cuenta, es una serie de compromisos y vienen a reforzar mucho los principios que también ayer agradezco a su compañera Ingrid nos compartió para seguir reforzando los principios del derecho internacional. Y no son otra cosa, ahorita al final también su compañera en su exposición nos decía, son compromisos que se hacen a nivel de persona y que buscan que a nivel de persona después nos agrupemos como sectores, como sociedad de un lugar específico y que se empiecen a incluir dentro de los instrumentos que regulan nuestro día a día, nuestras actividades de día a día. México, afortunadamente, entre comillas, podríamos decir, siempre levanta la mano y dice yo participo, ¿no? Y empezamos a tener, México es uno de los países que tiene mayor cantidad de instrumentos ambientales. El problema es que nada más están quizá ahí. Quizás no, a lo mejor sí están funcionando. También vamos a hacer un pequeño análisis de eso más adelante cuando conozcamos todos los instrumentos y me den ustedes su opinión. Bueno, ¿algún otro comentario? Si no, no sé quién nos vaya a exponer hoy. Yo también iba a exponer hoy. Adelante, Mara. Entonces, te empezamos a dejar para que prepares la Sí, presentación. puedo proyectar porque estoy en el celular, pero Ingrid me va a hacer favor de proyectar mi Muchas presentación. gracias. Sí, pues muchas gracias a tu compañera entonces también. Entonces, gracias. Adelante. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la promulgación de la Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano. Y bueno, para esto les voy a hacer como una breve introducción del surgimiento de la educación ambiental
Y pues eso nos remonta a las sociedades antiguas, ¿no? En donde se preparaba a los hombres en la estrecha y armónica vinculación con su medio ambiente. En sí, obviamente cuando esto estaba sucediendo en, en la, en la historia del hombre antiguo, pues no lo considerábamos educación ambiental. Ni siquiera estábamos considerando que estuviésemos haciendo algo, ¿no? Solo estábamos nosotros interactuando con nuestro ambiente. Pero si partimos del momento en que empieza a ser utilizado el término educación ambiental, eso sería como a fines de la década de los 60. Y ahí se muestra una mayor preocupación de manera mundial por las graves condiciones ambientales del mundo. Siguiente, por creo que se le fue la señal. Pero bueno, mientras si Ya quieres, regresé, perdón, no sé qué pasó con la señal, denme 2 segundos. nada, no te preocupes. Profe, ¿tiene su micro apagado? Muchas gracias. Perdóname, le digo que no te preocupes. Y quería compartir rapidísimamente, ya está aquí la presentación, pero quería compartir rapidísimamente esta cosa que también he visualizado. Fíjense que ya en el ámbito profesional de la ejecución, ya de tú como persona, como individuo de tu profesión, algo bien importante siempre es ser paciente, y sobre todo siempre ser propositivo en el sentido de que no dejes que un, un, un tropezón haga cambiar tus ideas, y eso tiene mucho que ver en las cuestiones ambientales. Vamos a encontrar un montón de tropezones, pero lo importante es que vayamos viendo las formas de cómo ir aterrizando los conocimientos y las experiencias que tenemos para poder nosotros ejecutarlas en un programa determinado o en acciones específicas. Entonces, es muy importante esa parte de buscar cómo nosotros idear la inclusión de las estrategias ambientales para podérselas allegar a la sociedad. Y bueno, tenía que ver un poquito con lo que estabas platicando acerca de los procesos de educación ambiental, porque quizá me gustaría que ahorita que su compañera está hablando, pensemos sobre lo que nosotros históricamente hemos tenido oportunidad de que nos den como educación ambiental y si realmente eso es lo que refleja lo que nos están platicando ahorita. Adelante, perdóname, adelante, sigue. No se preocupe. Bueno, siguiente, por fin. Bueno, y bueno, estaba diciendo que al final surgió la educación ambiental a fines de los años 60 por preocupación de las graves condiciones ambientales del mundo, como aquí tenemos que fue la revolución industrial, que fue un cambio radical para el medio ambiente, o la creación de la bomba atómica que sabemos que contamina un montón, y todo ese tipo de eh, energías nucleares que si bien puede que sirvan mucho a la larga, actualmente pues lo que hemos vivido con este tipo de energías ha sido un poco contraproducente. Y pues así podríamos decir que la educación ambiental es hija del deterioro ambiental. Em, Siguiente, por favor. Es por eso que en 1972, en Estocolmo, Suecia, el 5 de junio, se dicta la declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, en el cual se centra principalmente en el principio 19, que proclama la importancia de la educación ambiental. Este dice que es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que presente la debida atención al sector de población menos privilegiado. Y esto es para ensanchar las bases de la opinión pública bien informada, ¿no?
y que esto cambie la conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades. Y esto es inspirado por un sentido de la responsabilidad en base a lo aprendido, ¿no? En base a la educación ambiental que se está dando. Em, esto pues, y este principio, o más bien este tratado, fue la puerta que se abrió para concienciar más bien a todos los países del mundo de la importancia que tiene pues la conservación em, del medio ambiente y también de la especie humana en el planeta Tierra, ¿no? Em, siguiente, por favor. Y pues gracias a esto se dieron otras reuniones de países que desarrollaron el tema de la educación ambiental, como puede ser la Carta de Belgrado en 1975, que se concibe a la educación ambiental como una herramienta que contribuye a la formación de una nueva ética universal y reconoce las relaciones del hombre con la naturaleza. También se hizo eh, un evento llamado Tbilisi en 1977 y fue en la URSS, en Rusia. Y en este evento se acuerda la incorporación de la educación ambiental en los sistemas de educación. Y pues esto está súper importante, súper padre, porque pues aquí, bueno, en una de las conclusiones que llegaron, se mencionó la necesidad de no solo sensibilizar, sino también de modificar las actitudes, porque vieron que realmente no se iba a lograr ningún cambio si no empezamos desde la educación, que es de todo lo que hemos estado hablando. Y pues también en, en América también se hizo, especialmente en México, también se hicieron unos congresos. Por ejemplo, yo aquí puse el Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, que se estableció que la educación ambiental es eminentemente política y un instrumento esencial para alcanzar una sociedad sustentable en lo ambiental y justa en lo social. Y bueno, aquí no puse una diapositiva para la conclusión, pero yo quiero decir que el concepto de educación ambiental ha sufrido varios cambios a lo largo de su historia y pues ha pasado de solo ser algo considerado dentro de los términos de biología y conservación a tener en muchos casos una visión integral de interrelación con la sociedad y la naturaleza. Todo esto conlleva obviamente a un fuerte cuestionamiento de los estilos de desarrollo implementados en el mundo, visto por lo que hemos estado haciendo con el medio ambiente, con nuestros recursos, y señalando a estos como los principales responsables de la problemática ambiental. Pero es importante que se estén haciendo estos tratados, pero también es importante bueno, más bien que los países que tienen mayor responsabilidad, o sea, los que más han contaminado formen parte. Normalmente no pasa, pero pues esperemos que eso llegue a pasar. Y sería todo. Gracias, Ingrid. Muchas gracias, Mara. Muchas gracias por apoyar a Mara, Ingrid. Pues sí, efectivamente, muy claro lo que comentas y son nuevamente las bases que hemos estado platicando para poder entender al ambiente como parte de nosotros como seres humanos, que nos forme, que nos dé sustentos, digamos, hasta de, ¿cómo le pudiéramos decir? Como de nosotros mismos, para poder nosotros entender el espacio en el que nos encontramos y ahora sí poder defender los elementos naturales que a la larga, si somos simplemente humanos, nos van a ayudar a seguir existiendo como raza. Ya no siquiera dejemos que pensemos en otras cosas que de biodiversidad y demás que en automático vendrían, ¿no? En automático vendrían. Pero si nosotros no consideramos esta parte de ahí que desde, desde en esos años de los 70 se empieza a considerar como eje transversal de todas las políticas ambientales la educación. Eso lo van a encontrar y de hecho nos vamos a dar cuenta cuando analicemos la LEGEPA,
que de los primeros artículos, en los primeros capítulos sobre los componentes ambientales o las políticas ambientales nacionales, está la educación ambiental como la base. Ujú. Pero ¿cómo se va a hacer? Eso ha sido como algo interesante que se hace. Yo me pregunto ahorita si ustedes saben si a nivel federal existe una Secretaría de Educación Ambiental o si dentro de la Semarnat existe una dirección general acerca de que lleve a cabo la educación ambiental, o si hemos escuchado hablar de una instancia que represente la educación ambiental como tal. En este sexenio creo que se redujo mucho el capital humano de temas ambientales en la gobernanza a nivel federal, y pues uno de las áreas muy golpeadas precisamente fue la SECADESO, que era la parte el sector de la educación ambiental a nivel federal, encargada precisamente de transmitir todo esto. Ahorita quizás si me preguntaran a mí a nivel, por ejemplo, de gobierno, a nivel federal, quién está dando la cara por esa parte, quizás un poco Conavio, es de la que más escucho. La Conavio es la que busca, que la Conavio es un órgano descentralizado de la Semarnat. Pero bueno, también vamos a darnos un momento a identificar todas esas dependencias de gobierno que se dedican a temas ambientales, dónde están, cómo se llaman y cuál es su función de cada una de ellas, ¿no? Para que la chequemos. ¿Quién más? Nos faltan todavía 2 temas más. Bueno, ayer me dijo Sandy que ella hoy le tocaba la vacuna y que no iba a estar con nosotros, pero nos falta quién más. Falto yo. Ah, Iván, sí, cierto, gracias. Sí, ¿Te escuchamos, Iván? ¿Sí estás preparado? sí. Bueno, meramente yo no. Perdón por esos perros. No te preocupes. Meramente yo no hice una presentación, debido a que me gustaría más tomarlo como una charla, ya Adelante, que el entonces. Tratado de Río sobre el Desarrollo son 27 puntos y la verdad no. Están disponibles en internet para todo público. Pero bueno, la Declaración de Ríos sobre el Desarrollo fue realizada en junio de 1992. Esta fue una conferencia que se fue otorgada para las naciones, para y por las Naciones Unidas. Eh, no entendí muy bien el por qué, pero sé que no tiene una fuerza jurídica de manera oficial, no sé por qué, pero simplemente fue como una conferencia en la cual todos los países involucrados en las Naciones Unidas van a planear cómo se tienen que desarrollar las ciudades y las no ciudades, o sea, los conjuntos que apenas están en proceso de ser urbanizados. Como ya les mencioné, pues es un conjunto de 27 principios que buscan reafirmar los valores humanos en las personas y su relación con la naturaleza. Bueno, esto yo lo entendí como que eh, el hecho de que tú vayas a desarrollar algún sistema ciudad no te aleja de que tengas una relación intrínseca y una responsabilidad muy dura para la naturaleza. Eh, las ciudades con el gran desarrollo que poseen generan como, pues, precisamente estas brechas económicas, ¿no? Las cuales se ven reflejadas en la marginación de los servicios y en el acceso a todas las posibilidades que no tendría como un citadino en comparación de alguien que está alejado de las ciudades. Los 27 principios hablan de manera holística para conjuntar todos los sectores y que estos a su vez generen como ideas y propuestas para que las ciudades en desarrollo cumplan las obligaciones que los estados deberán de tener con el ambiente. Em, Algo que me llamó mucho la atención acerca de estos 27 puntos, no en todos, pero mencionan como la participación de la comunidad, la igualdad entre los hombres y las mujeres. De hecho, hay 2 puntos que hablan mucho acerca de la participación de las mujeres y cómo es que éstas deberían de ser completamente incluidas en todas las acciones y la toma de responsabilidades de las actividades realizadas, ¿no? Eh, Además de que se lleven a cabo estas acciones para poder mejorar el desarrollo sustentable y sostenible de las ciudades, las comunidades deben estar como informadas de qué es lo que se hace en su medio, cuáles son las decisiones
que se están tomando y de qué manera alguna acción que tenga alguna contraproducencia va a afectar a su medio. De hecho, ahí yo lo primero que pensé, bueno, me surgió esa idea, fue que hay una serie como de pesticidas que se están arrojando en las zonas aguacateras. No sé si sepan como del problema ambiental que se tiene con el cultivo del aguacate y cómo es que este está siendo afectado. Más bien, las personas que viven a sus alrededores están siendo afectadas debido a los pesticidas, ¿no? Incluso allá hay reportes de que personas están como con cáncer así. Sin embargo, estos pesticidas pues no son mencionados en la declaración, ¿no? O sea, no son ni siquiera hablados. Eso fue un ejemplo. Además de eso, otros puntos, otro de los 27 puntos, acerca mucho hacia la participación juvenil, que todas las